Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el chisme es caliente, la información es jugosa y la verdad, bueno, la verdad a veces la encontramos entre líneas. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con mucho café, cero drama y la actitud lista para desentrañar un nuevo misterio del mundo del espectáculo. Porque hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en un pozo profundo de interrogantes. Ya lo adelanté en la intro y sé que a muchos de ustedes les ha estado carcomiendo la curiosidad, Can Yaman. Ese turco que nos robó el corazón con su sonrisa pícara, su melena rebelde y sus dramas televisivos. Can. El hombre que parece perfecto en la pantalla, pero que, como todos, tiene sus secretos. Y hoy, señoras y señores, vamos a intentar desenterrar uno de esos secretos. Hoy, vamos a hablar de la famosa entrevista censurada. Sí, la que ha estado circulando como un fantasma en los rincones más oscuros de Internet, la que ha provocado debates acalorados en los grupos de fans y la que, admito, me ha tenido buscando pistas como una detective obsesionada. La entrevista que supuestamente Can Yaman quiso borrar del mapa. ¿Qué la hacía tan comprometedora? ¿Qué confesiones explosivas se escondían tras esas preguntas y respuestas? ¿Por qué tanta desesperación por ocultarla? Agárrense fuerte porque este viaje va a ser movidito. Pero antes de adentrarnos en el pantano de la especulación, como siempre el ritual sagrado, si son nuevos en el canal, si disfrutan de los chismes bien condimentados, si les encanta teorizar sobre la vida de los famosos y sobre todo, si les gusta mi forma de contar las cosas, suscríbanse por favor. Y activen la campanita, que YouTube anda medio revoltoso y no quiere avisarles cuando subo vídeo. Su apoyo es mi combustible, mi inspiración y la razón por la que sigo aquí, buscando la verdad detrás de los rumores. Así que ya saben, únanse a esta familia de chismosos informados. Ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. El misterio de la entrevista censurada de Can Yaman ha sido un rompecabezas frustrante. La información es fragmentada, contradictoria y, en muchos casos, francamente sospechosa. Desde hace semanas he estado rastreando cada rastro digital, leyendo comentarios en foros italianos, mi Google Translate ha echado humo, contactando con fuentes más o menos fiables, admitámoslo, y tratando de armar el puzzle. La primera pregunta que surge es, ¿de qué entrevista estamos hablando exactamente? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Parece ser que la entrevista en cuestión se realizó en Italia, probablemente durante la promoción de uno de sus últimos proyectos. Algunos apuntan a Viola come il mare, Violeta como el mar, la serie italiana que protagonizó junto a Francesca Chillemi. Otros sugieren que pudo ser durante una campaña publicitaria para alguna marca con la que colabora. La nebulosa se extiende al formato de la entrevista. ¿Fue para un programa de televisión? ¿Para una revista impresa? ¿Para un portal de noticias online? La información es confusa y las fuentes no coinciden. Lo único que parece claro es que no se trata de una entrevista que haya gozado de gran difusión. De hecho, su desaparición es lo que ha levantado todas las sospechas. ¿Pero por qué la censura? Aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las hipótesis. La versión más extendida es que la entrevista contenía información que Can Yaman o su equipo de representación consideraron perjudicial para su imagen pública. ¿Pero qué tipo de información? Los rumores son variados y a menudo contradictorios. Algunos sugieren que la entrevista abordaba temas personales que el actor prefería mantener en privado. Tal vez se tocaron temas relacionados con su vida familiar, sus relaciones pasadas o incluso su salud. Otros apuntan a declaraciones sobre la industria del entretenimiento que podrían haber sido consideradas controvertidas. Quizás criticó a algún compañero de profesión, reveló detalles incómodos sobre las condiciones laborales en el mundo del espectáculo o expresó opiniones políticas que no gustaron a sus representantes. Incluso hay quienes sostienen que la entrevista contenía detalles sobre sus relaciones sentimentales pasadas que podrían haber afectado su imagen pública. Sabemos que Can Yaman ha tenido algunas relaciones muy mediáticas, y es posible que haya revelado información sobre ellas que prefería mantener en secreto. Madre mía, qué drama. ¿Verdad? ¿Pero por qué recurrir a la censura? ¿No es una medida demasiado drástica que solo alimenta la especulación? La respuesta, como siempre, es compleja. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las figuras públicas, como Can Yaman, viven bajo un microscopio constante. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y diseccionado por los medios de comunicación y por el público.
Su imagen es un activo valioso y cualquier declaración que pueda dañarla puede tener consecuencias negativas en su carrera. Por lo tanto, es comprensible que Can Yaman quiera proteger su reputación y evitar la difusión de información que considere perjudicial. Además, es posible que existieran cláusulas contractuales que le permitieran vetar la publicación de ciertos contenidos. Muchos contratos de representación y promoción incluyen cláusulas de confidencialidad que otorgan a la figura pública el derecho a aprobar o rechazar el contenido que se va a publicar. Otro factor a considerar es la relación de Can Yaman con los medios de comunicación. A lo largo de su carrera ha tenido algunos roces con la prensa, especialmente con los medios italianos, que a menudo lo han retratado de forma sensacionalista y poco halagadora. Es posible que esta relación tensa haya influido en su decisión de censurar la entrevista. Quizás desconfiaba de la forma en que se iba a interpretar sus palabras y prefirió evitar cualquier posible malentendido. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Tenemos pruebas concretas de que la entrevista realmente existió y de que fue censurada por Can Yaman? La respuesta, lamentablemente, es no. La información es escasa y confusa. No hay vídeos de la entrevista circulando en línea, ni transcripciones disponibles. Solo rumores y capturas de pantalla borrosas que no prueban nada concluyente. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la insistencia de algunos fans en que la entrevista realmente existió, me hacen pensar que hay algo de verdad en todo esto. Quizás la entrevista no contenía información tan explosiva como algunos sugieren, pero es posible que sí haya revelado detalles que Can Yaman prefería mantener en privado. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué tipo de detalles podrían haber sido esos? ¿Podría haber hablado sobre sus problemas de salud? ¿Sobre sus dificultades para adaptarse a la vida en Italia? ¿Sobre sus planes de futuro? Las posibilidades son infinitas. Lo cierto es que hasta que no tengamos pruebas concretas, solo podemos especular sobre el contenido de la entrevista censurada. Pero independientemente de lo que haya revelado la entrevista, lo que me parece más interesante es el hecho de que haya sido censurada. ¿Por qué tanta cautela? ¿Qué es lo que Can Yaman quiere ocultar? Esta pregunta me lleva a reflexionar sobre la imagen pública de las figuras del espectáculo. ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es una construcción mediática? ¿Hasta qué punto tienen derecho a proteger su privacidad? Es comprensible que las figuras públicas quieran controlar su imagen y evitar la difusión de información que pueda dañar su reputación. Pero también es importante recordar que tienen una responsabilidad con sus fans y con el público en general. Al fin y al cabo, son figuras públicas gracias al apoyo de sus seguidores. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre la protección de la privacidad y la transparencia. No se trata de revelar todos los detalles de la vida privada, pero tampoco de ocultar información relevante que pueda afectar la percepción del público. En el caso de Can Yaman, creo que ha sido demasiado cauteloso en algunas ocasiones. Su decisión de censurar la entrevista, si es que realmente lo hizo, me parece un error. En lugar de silenciar la información, creo que hubiera sido más inteligente abordarla de frente y aclarar cualquier malentendido. Pero bueno, cada quien tiene sus razones y sus estrategias. Lo importante es que aprendamos a discernir entre la información real y la especulación, y que no nos dejemos llevar por los rumores y el sensacionalismo. Y hablando de rumores y sensacionalismo, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy es pura especulación basada en la información que ha circulado en redes sociales y en los foros de fans. No tenemos pruebas concretas de que la entrevista realmente existió ni de que fue censurada por Can Yaman. Por lo tanto, les pido que tomen todo esto con pinzas y que no lo consideren como una verdad absoluta. Al fin y al cabo, el mundo del espectáculo está lleno de rumores y exageraciones, y es importante mantener una actitud crítica y escéptica. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta investigación sobre la supuesta censura de la entrevista de Can Yaman. Como ven, el tema está lleno de misterio y especulación, pero creo que hemos logrado desentrañar algunos de los secretos que se esconden detrás de esta historia. En resumen, hemos hablado de la supuesta censura de una entrevista de Can Yaman que, al parecer, contenía algunas declaraciones controvertidas. Hemos analizado los rumores y las pistas que han circulado en redes sociales, y hemos reflexionado sobre la imagen pública de las figuras del espectáculo y su derecho a la privacidad. Pero recuerden que todo esto es pura especulación y que no tenemos pruebas concretas de que la entrevista realmente existió ni de que fue censurada por Can Yaman.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Gracias por acompañarme una vez más y por formar parte de esta gran familia de chismosos. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la entrevista realmente existió? ¿Creen que Can Yaman tiene derecho a proteger su privacidad? ¿Qué opinan de la imagen pública de las figuras del espectáculo? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.